Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. Netanyahu asiste en familia durante varios días a la jura del nuevo presidente brasileño, que lo pone de ejemplo a seguir. Tras el anuncio de anticipo de elecciones generales en Israel para el 9 de abril, se presentan nuevas formaciones. Israel protesta ante el insulto que supone pisar su bandera a la entrada de una reunión del gabinete de ministros jordano. Muere el ex canciller argentino Héctor Timerman, acusado de encubrimiento en la causa AMIA. Estos son, como les decimos, los titulares de hoy que comentará Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. Hola, Raquel, y vamos a advertir a nuestros oyentes que por las fechas en que estamos, pues este informativo se realiza 48 horas antes, por lo tanto, seguramente muchas cosas habrán perdido actualidad, pero seguimos pensando que es importante comentarlas. También les esperamos en la agenda cultural después de esta primera parte del informativo que comenzamos contándoles que el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, se refirió al primer ministro Benjamin Netanyahu como un ejemplo y dijo que la asociación que ambos pretenden impulsar buscará hermanar a los dos países. Y lo hizo, dio estas declaraciones en un discurso en una sinagoga en Río de Janeiro a la que acompañó a Netanyahu. El presidente electo afirmó que la visita de Netanyahu a Brasil es histórica, no solo por tratarse de la primera de un primer ministro israelí al país, sino porque marcará el inicio de una inédita aproximación. Bolsonaro ha manifestado interés en tecnologías israelíes para desalinizar agua, producir alimentos en áreas áridas y equipos de seguridad y vigilancia, entre otros. El primer ministro mantuvo su viaje de 5 días a Brasil, en el que asistirá este martes a la investidura de Bolsonaro, pese a la crisis política que enfrenta su país y que lo obligó a anticipar las elecciones para retribuir el interés del presidente electo, que desde su campaña prometió un acercamiento a Israel y hasta trasladar la embajada brasileña desde Tel Aviv hasta Jerusalén, como ya lo hizo Estados Unidos. Bueno, fue recibido Netanyahu, que viaja con su mujer y con su hijo Yair, o sea, también Yair, como el propio presidente Bolsonaro, y han sacado un sello postal con la cara de Netanyahu por esta visita, con los 70 años de Israel y tal. Bueno, incluso hay unas letras ahí dentro de un símbolo que pone Salvador, Moshiach. O sea, que es una cosa muy fuerte la sintonía que pretende Bolsonaro con Israel. Y Netanyahu ha dicho de que aunque no se tiene fecha del traslado de la embajada brasileña a Jerusalén, que él lo da por hecho prácticamente. Y bueno, este hermanamiento, esta sintonía tan a fondo fue incluso... Bolsonaro es un ex oficial del ejército, bueno, y Netanyahu también lo ha sido del ejército israelí, así que, bueno, han tratado de encontrar allí muchas aproximaciones. También se ha sabido que Netanyahu ha aprovechado estos días para encontrarse con otros presidentes como el de Honduras y Guatemala, para hablar de estos temas que tienen que ver con Jerusalén o con la aproximación a Israel, etcétera, etcétera. Así que bueno, lo que más desconcierta de todo esto no solamente es la recepción que está teniendo, sino lo que miran desde Israel dada la situación. Es decir, disuelve su gabinete, convoca elecciones y se va de viaje 5 días a Brasil. O está muy seguro de sí mismo o esto es parte de su estrategia, de su campaña electoral. Hablamos precisamente de ese tema en la segunda noticia. El actual líder del partido, Javed Ayehudi, y ministro de Educación, Naftali Bennett, junto a la actual ministra de Justicia, Ayelet Shaked, anunciaron que dejan dicho partido político para formar uno nuevo bajo el nombre de Ayamin Ahadash, la nueva derecha, con el que participarán en la próxima campaña electoral que culminará el 9 de abril. Sobre la naturaleza del nuevo partido y los valores a los que representa, Bennett explicó que su
su nueva formación está contra la creación de un Estado palestino, contra la liberación de terroristas y a favor del Estado de Israel. Por otra parte, un periódico árabe editado en Londres informó que Netanyahu pidió a Egipto que transmita a la Franja de Gaza el mensaje de que está interesado en una tregua de largo alcance debido al adelantamiento de las elecciones en Israel, pidiendo además a El Cairo que alivie a los habitantes de Gaza el cruce del paso fronterizo de Rafah para no darle a Hamás excusas para escalar la situación. Sí, bueno, esto evidentemente tiene dos partes esta noticia. La primera es de este nuevo partido que ahora comentaré. La segunda es un medio árabe y la verdad que a mí no me termina de convencer de que Netanyahu pueda pedirle a Hamás un favor, ¿no? Es decir, que jamás se lo vaya a prestar. En todo caso, estaba pidiendo al Cairo, al presidente al-Sisi, algún tipo de ayuda o de relajación de la situación en Gaza, porque le vendría bien, pero tampoco me parece que al-Sisi le interese exactamente lo que pasa con la política interna israelí y las elecciones. Así que bueno, esta noticia la dejamos un poquito congelada y sí que vamos a comentar, ya ustedes habrán oído que se adelantan las elecciones. Sí, le dimos la noticia aquí en Radio Sefarad. Exacto, lo que pasa que, bueno, aunque casi nadie duda de que a pesar de que en Israel es muy difícil consolidar una mayoría, pues el partido que va a estar más votado, a pesar de un pequeño descenso en las encuestas, va a ser el Likud, liderado por Netanyahu. Aparte que es muy difícil encontrar otro personaje en cualquier otro partido capaz de formar coaliciones un poco amplias. La sorpresa es que, según esta encuesta del Canal 2, y tenemos tiempo todavía, evidentemente, faltan 4 meses para estas elecciones, pero lo más destacado, más que los nuevos partidos que surgen, es el descalabro total del Mahane Atzioni, es decir, lo que antes era el laborismo y el sumado al movimiento de Tzipi Livni, que pasarían de 24 a 9. Yo creo que en la historia de Israel esto de que el laborismo se quede en 9 personas haciendo una coalición de partidos, pues es una debacle tremenda. La lista conjunta, que era el tercer partido, pues bajaría de 13 a 12, es decir, son la unión de varios partidos árabes o comunistas judíos unidos a los árabes. El partido Yesh Atid de Yair Lapid, este periodista famoso, que estuvo en algún gobierno con Netanyahu, pero luego salió, pues tendría un descenso mínimo de 13 a 12. Kulanu, que es la formación del ministro Kahlon, que está basado en cuestiones económicas, pues que había tenido 10 escaños, pues saldría damnificado con 4 escaños menos, se quedaría como una formación un poco marginal. Y llegamos a Habayit Yehudi. Este es el partido que fundó Bennett, y que ahora él mismo, junto con una de las ministras más populares o más conocidas, por no decirlo de otra manera, pues lo rompe por la mitad porque se supone que él quiere quitarle el San Benito o la presión de los grupos más religiosos dentro de la formación y presentarse como un grupo de derechas, simplemente de derechas y con claro que los valores, lo que decía, contra la creación de un Estado palestino, contra la liberación de terroristas y a favor del Estado de Israel. También se puede decir que tienen una tesis anexionista, es decir, no sabemos muy bien cómo la harían, pero se integraría dentro de todos los territorios dentro de un solo Estado judío, dentro de Israel. ¿Qué harían con tantos palestinos y árabes israelíes? Pues eso no está muy claro. Bueno, Habayit Yehudi, que había tenido 8 en la última legislatura, pues ahora se quedaría solo con 4, y el nuevo partido de Bennett ya subiría no solamente esos 4, sino esos 2 que ha bajado el Likud. Serían 6.
¿vale? Ya se ubica como una fuerza un poco más representativa. Shas, que es el partido religioso sefardí, bajaría 1, de 7 a 6. Israel Beiteinu también perdería 1. Yahadut HaTorah, un partido también ultrarreligioso, ganaría en este caso 1. Y Meretz, el partido de izquierda de Israel, ganaría 1. Pero, claro, aquí las cuentas no salen, porque ¿a dónde se fueron esos 15 diputados del laborismo? Pues según las encuestas, según se puede ver, pues se irían muchos de ellos, o casi todos, porque aquí habla de 14, a un nuevo partido llamado Hosen LeIsrael. ¿Y qué es este nuevo partido? Pues un partido que, aunque le está robando votos al centro izquierda, pues está liderado por el ex jefe de Estado Mayor del Ejército de Israel, Gantz, junto con un ex ministro de Defensa del Likud, Dani Ayalon. Es decir, que aquí nos encontramos... no, perdón, era de Exteriores, ¿verdad? No, creo que era de Defensa. En Defensa, Jorge. bueno, sí. Pero de todas maneras estaba en el Likud o formando coalición con el Likud. Ahora estos se presentan con un nuevo sello, se llama Hosen LeIsrael, y según estas encuestas pues se sitúa en segundo lugar, después del propio Likud. Y también tenemos aquí un caso particular de un partido que había desaparecido y vuelve a aparecer. Y lo explico, porque en los años 90, cuando empezó el proceso de los acuerdos de Oslo, un ministro del Likud, David Levy, que era representante de la derecha proletaria dentro del Likud, porque era el jefe de la Histadrut, del sindicato mayoritario de Israel. David Levy se negó a participar en conversaciones de paz. Allí fue justamente cuando fue reemplazado por gente como Shlomo Ben-Ami, etcétera, etcétera. Pero Gesher, ese fue el partido que él formó con su minoría de partidarios que lo siguieron, y estuvo vigente hasta el año 2002, creo, y ya él se retiró, pero su hija, que estaba en Israel Beiteinu, ella, la hija de David Levy, se fue del Israel Beiteinu cuando entró en coalición con Netanyahu a principios de esta legislatura, y ha retomado el nombre del partido que creó su papi. Y entonces ahora a Gesher se le atribuyen unos 5 diputados. Bueno, el tema es que según esta encuesta habría una posibilidad de formar gobierno primero con los partidos de derecha más habituales, que serían el Likud, por supuesto, a Yemina Hadash, es decir, el nuevo partido de Bennett, Israel Beiteinu, que ya estuvo en la coalición con Avigdor Lieberman, y a Mahnea Yehudi, pues ellos sumarían 43 diputados, pero necesitarían todavía unos 18 diputados más para tener la mayoría. Entonces, esto evidentemente es muy difícil que lo saque de la izquierda, que tendría aparte una representatividad muy escasa, incluso sumando a los dos partidos, el de centro izquierda y el de izquierda, no darían más de 15 diputados. Pero sí que tenemos, bueno, y también habría que descartar la lista árabe conjunta, por supuesto, porque eso es incompatible con la derecha israelí. Pero aquí Netanyahu tendría la opción más simple de formar gobierno en lugar de con los partidos ultraortodoxos, que llegarían solamente a 13 diputados y se quedaría corto, necesitaría otros 5, pues formarlo con grupos de centro como este Hosen LeIsrael que hablamos, este nuevo partido. Con este nuevo partido y los partidos de derecha, pues podría formar gobierno, aunque también en ese gobierno podría incluir casi sin problemas nuevamente a Yair Lapid con Yesh Atid, porque su único veto es a la entrada de ultraortodoxos. O sea que podría ser, tal como van las cosas, que la próxima formación sea una formación nuevamente de derecha, pero con un signo no religioso.
Terminamos así este análisis de del panorama de las elecciones, de las próximas elecciones en Israel, y continuamos contándoles que Israel ha presentado una protesta ante Jordania después de que algunos ministros del país árabe caminaran sobre una bandera israelí que fue pintada en la entrada de un edificio donde se celebró este fin de semana una reunión del gobierno de Amán. En la cultura árabe este acto se entiende como un grave insulto, por lo que ha convocado al embajador jordano en Israel. Este fin de semana los ministros jordanos acudieron a un encuentro del Ejecutivo en la sede del Sindicato de Ingenieros del país, donde se había dibujado en el suelo una bandera de Israel con marcas de pisada sobre ella guiando los pasos del visitante. Algunos de los miembros del gobierno jordano pasaron sobre la estrella de David y las franjas blanquiazules de la bandera, mientras que otros, como el primer ministro, optaron por entrar en el edificio por una puerta lateral. Sí, la verdad que es un insulto velado, como se quiera llamar, evidentemente. Esto no lo hizo el gobierno, lo hizo el sindicato de ingenieros del país. Pero como dice la noticia, aparte del primer ministro que entró por otra parte, la noticia refiere que algunos de los miembros del gobierno pasaron sobre la estrella de David, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que habría otros que hicieron lo posible por evitarla, creo yo. De todas maneras, poco hay que comentar o que ampliar sobre una noticia de este estilo. Recordemos que Jordania tiene un acuerdo de paz con Israel, pero que parece que solamente se limita a no matarse entre ellos y a ningún acercamiento más allá de congelar la situación de violencia. Y sin ningún respeto por el otro. En este caso no estamos hablando de algo que sea de ambas partes, ¿no? En Israel yo nunca he oído que se quemen o se pisen o se insulte o se escupa una bandera jordana. Terminamos esta primera parte hablándoles del fallecimiento del ex canciller argentino Héctor Timerman, que ocupó el cargo entre 2010 y 2015 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Timerman ha fallecido a los 65 años como consecuencia de un cáncer de hígado que sufría desde hacía unos años. Timerman era hijo del periodista Jacobo Timerman, fundador del diario argentino La Opinión. En julio pasado, Timerman declaró por videoconferencia para la causa que investiga el encubrimiento del atentado terrorista que sufrió la AMIA en 1994 en Buenos Aires, en la que fueron asesinadas 85 personas y que sigue impune. En enero de 2015, días antes de ser hallado muerto en circunstancias que aún se investigan, el fiscal Alberto Nisman denunció a la entonces presidenta y a varios funcionarios, entre ellos Timerman. Les acusó de realizar negociaciones espurias con Irán para favorecer el comercio con ese país. A cambio, el país sudamericano daba de baja las alertas rojas sobre los iraníes imputados en Argentina por el atentado, entre ellos exministros. Bueno, recordemos esta figura, no necesariamente simpática, pero sí que conviene tenerlo presente. El atentado en AMIA en el año 94, realizado por Hezbollah, por órdenes y planeamiento de líderes iraníes que luego han sido y siguen siendo cercanos a las esferas de gobierno. Para ello, pues nunca se los ha podido interrogar ni investigar a fondo. Se emitieron unas órdenes de búsqueda, unas alertas rojas de Interpol, que molestaban mucho a estos dirigentes para moverse por el mundo. Estamos hablando desde el año 94. Han pasado muchísimos años y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2013 quiso realizar una especie de negocio turbio, digamos, de quitarle estas alertas rojas a cambio de una forma de comercio que me imagino o se supone que estaría libre que no estaría libre de algunos asuntos turbios en cuanto a la forma de actuar, ¿no? Pero lo más llamativo del caso es que se firmó un acuerdo, un memorándum entre justamente este ex canciller judío y los representantes iraníes,
el día del 27 de enero del 2013, y todo el mundo se acuerda del 27 de enero porque es el día que se conmemora el Día del Holocausto en todo el mundo, y de pronto aparece con esta historia que asombró mucho, fue rebatida en los foros internacionales, incluso Irán ni siquiera la aceptó, y en el 2015, más o menos coincidiendo, unos días antes de que se cumplieran 2 años de ese memorando, el fiscal que investigaba la causa AMIA, también otro judío llamado Alberto Nisman, fue hallado muerto. Se supone, todo apunta no todo apunta porque está todo muy embarrado, pero ya lo que está casi descartado que fuera un suicidio y que sí ha habido un asesinato, no se sabe exactamente quién, pero que él venía a denunciar justamente el encubrimiento. Héctor Timerman se alejó y fue realmente casi expulsado de la comunidad judía por este papel que ha desarrollado en estas negociaciones, que lejos de esclarecer el atentado contra la Mutual Judía, lo hacían embarrar más. Así que, bueno, pues nadie se alegra de la muerte de una persona. En el caso de un judío tampoco tenemos nada que celebrar, pero creo que si existe algo más allá de esta vida, pues este hombre seguramente tendrá que rendir cuentas ante quien sea. Terminamos así esta parte del informativo. Les esperamos en la Agenda Cultural. Y llegamos a la Agenda Cultural, Raquel. Sí, hablamos de un entierro tristísimo. Falleció Amos Oz, como les contamos aquí en Radio Sefarad, y este lunes cientos de israelíes han rendido homenaje al escritor que falleció a causa de un cáncer. Lo han hecho durante una ceremonia funeraria en la que el presidente israelí celebró al que fue uno de los autores más importantes del país. Una multitud de gente se agolpó para entrar en un pequeño teatro del centro de Tel Aviv, no sabemos el nombre exacto del teatro, donde fue colocado el féretro de Amos Oz. Allegados políticos y ciudadanos de a pie desfilaron delante del autor fallecido este viernes pasado a los 79 años. La ceremonia es un hecho inusual, tratándose de un escritor, ha sido transmitida en directo por la televisión. En esta ceremonia, el presidente Reuven Rivlin, muy emocionado, compartió recuerdos de su amistad con Amos Oz cuando eran niños y vecinos en Jerusalén, la ciudad natal del escritor que tan importante ha sido en su obra. Rivlin ha comentado en la ceremonia que Amos Oz tenía la capacidad de ver profundamente las cosas del interior a la vez que mantenía un pie en el exterior. Y también, dirigiéndose al propio escritor, dijo: no tenías miedo de que te llamaran traidor. Al contrario, considerabas esto como un calificativo honorífico. Esto añadió, haciendo referencia a las críticas que despertaban las posturas políticas de Amos Oz, ferviente defensor de la paz con los palestinos. Bueno, un entierro casi de Estado para este escritor que tristemente nos dejaba recientemente. Le hemos dedicado un programa en homenaje, recuperando una serie de programas que ya le habíamos dedicado aquí en Radio Sefarad. Las noticias de los lunes ya habrán visto que también estaban casi en su totalidad dedicada a Oz, pero en próximos programas hablaremos, por ejemplo, con su traductora al castellano, Raquel García Lozano, con quien lleva 20 años o más trabajando en la obra de Oz, que está devastada, y con otros especialistas también para valorar la figura de este gran escritor que tristemente nos ha dejado. Este funeral me recuerda que justamente en el funeral de Shimon Peres, él fue uno de los pocos que habló, aparte de Obama. Sí. No era una figura de Estado, pero hablaron Obama, Netanyahu y Amos Oz. Sí, es que tenía relación de amistad con Shimon Peres y bueno, y con casi todos los dirigentes históricos de Israel, porque ya conocemos su combate político y se dirigía a ellos con mucha normalidad y con familiaridad y diciéndoles claramente lo que pensaban. Bueno, continuamos en Israel
para contarles que las intensas lluvias que han azotado la ciudad de Beit Shean han dejado al descubierto un par de bustos funerarios de origen romano de unos 1700 años de antigüedad. Los encontró una mujer que paseaba por el lugar en el cementerio de la ciudad y, según informa EFE, se trata de 2 bustos de estilo oriental con un peso aproximado de 30 kilos cada uno. Están hechos de piedra caliza y, como ha comentado Eitan Klein, el jefe adjunto de la Unidad de Prevención de Robos de la Autoridad Nacional de Antigüedades, datan del periodo romano tardío de los siglos III-IV de la Era Común. En ese periodo había una población diversa en esta ciudad en la que convivían cristianos, romanos, judíos y samaritanos. Dado que se trata de una representación de imágenes humanas, se descarta que la autoría sean de origen judío ni tampoco samaritano. Muestran características faciales únicas, detalles en la ropa y en el peinado que les hacen especiales, y el arqueólogo ha explicado además que este tipo de bustos se colocaban dentro o cerca de una cueva de enterramiento y probablemente fueran una representación del fallecido en líneas generales, y eso explica que esta vecina de la localidad pues los encontrará en el cementerio. O sea que nos quejamos evidentemente del cambio climático, pero a veces nos ayuda a encontrar por lo menos alguna cosa buena tienen, como en este caso que unas lluvias torrenciales dejaron al descubierto esto de lo que no se tenía noticia, ¿no? Y terminamos hablándoles de inteligencia artificial, la inteligencia artificial vista por Stanley Kubrick. La exposición Más allá del espacio, Odiseas en la inteligencia, que está en la Fundación Telefónica hasta febrero, aquí en Madrid, analiza la evolución de la mente humana y su relación con la inteligencia artificial. Y es que la muestra, lo comentamos aquí en Radio Sefarad, porque la muestra toma como hilo conductor la película 2001, Una odisea en el espacio, estrenada en 1968 y con la que Stanley Kubrick adelantó muchas de las oportunidades que se desarrollaron después. Es más, el comisario de la exposición asegura que Kubrick marcó, pero que cree que lo hizo sin intención, una especie de agenda de los temas que se iban a investigar en los siguientes años en el ámbito de la inteligencia artificial. Muchos científicos dijeron, si la película muestra esto, vamos a ver si somos capaces de hacerlo. Bueno, la exposición es muy interesante, yo la visité este fin de semana, se la recomiendo. Además hay posibilidad de interactuar con algunas de las... ¿Con el ordenador HAL? No, pero se le está presente todo el rato, pero hay una especie de monitor al que se asoma la gente y te toma una especie de fotografía digitalizada que analiza tus gestos, no sé qué es, y es como una especie de holograma. Es muy divertido. Sí, no sé si estos días disfrutan de vacaciones, les recomendamos esta exposición, de la que intentaremos hablar en más profundidad aquí en Radio Sefarad. Bueno, ya saben, solo tienen que seguirnos pasando por los puentes de estas fechas festivas. Volveremos a hablar ya con noticias un poquito más frescas el miércoles a la noche. Hasta entonces.